¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms consisten en un grupo de términos comerciales en transacciones internacionales. Estos son utilizados para definir los costes y las cláusulas comerciales de los contratos, así como para transmitir los riesgos de la compraventa. Con esto se regula la entrega de mercancía, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y también los trámites de aduana. Tipos de Incoterms. Primero vamos a hablar del Incoterm Ex-Works o XW. Este obliga al vendedor a dejar las mercancías preparadas en sus instalaciones para que el comprador las recoja ahí. Este Incoterm requiere de una implicación mínima del vendedor y mayores responsabilidades del comprador. Es un Incoterm polivalente y puede ser usado en diferentes modos de transporte. Dentro de las obligaciones del vendedor bajo este Incoterm están la entrega de mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje adecuado, disponibilidad de la mercancía en el lugar y fecha acordados, asistencia en trámites y documentos si el comprador lo solicita. Además, tiene que notificar al comprador de que la mercancía ya esté lista. El seguro no es obligatorio. Es habitual que el comprador y el vendedor contraten su propio seguro. Es recomendable dejar definidos los términos y condiciones del seguro en el contrato de compraventa internacional. Es la opción más adecuada para aquellos exportadores con poca experiencia logística. Los vendedores no son responsables de cargar las mercancías. Esto puede ser un inconveniente para el comprador. Dentro de unos ejemplos que tenemos de empresas que usan este Incoterm, tenemos Alibaba, que es una de las plataformas de comercio más grandes del mundo que conecta compradores y vendedores internacionales. Muchos vendedores en esta plataforma usan este Incoterm para vender productos a compradores globales, ya que les permite enviar los productos de su fábrica o almacén en China, dejando a los compradores encargarse de esto. También tenemos a Samsung, que utiliza este Incoterm para sus productos de electrónica y electrodomésticos, especialmente en venta business to business desde sus fábricas en Corea del Sur o otros países, donde es frecuente cuando los compradores prefieren gestionar su propio transporte y logística. También tenemos H&M, donde en este sector de la moda se utiliza este Incoterm para ventas internacionales, en particular cuando vende grandes volúmenes de ropa a distribuidores y mayoristas. También tenemos la empresa Caterpillar, que es la venta de maquinaria pesada y equipos de construcción, y usa este Incoterm para sus transacciones internacionales, donde los clientes se encargan de organizar el transporte desde las fábricas o punto de venta de la empresa. Ahora pasamos con el Incoterm Free Alongside Ship, que este es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo, donde el vendedor debe dejar la mercancía junto al buque en el muelle y es responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. El vendedor es responsable de gestionar y pagar el despacho de aduanas. Dentro de las obligaciones del vendedor bajo este Incoterm está la entrega de mercancías y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen y el despacho de aduanas en origen. Las obligaciones del comprador bajo el Incoterm están el pago de mercancías, gastos de salida o gastos de origen, fletes marítimos internacionales, gastos de llegada, pago de despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y además un pago de impuestos y aranceles. Es especialmente adecuado para cargas a granel o mercancías que se manejan directamente en el puerto, así como minerales, granos, madera o productos líquidos, ya que estos suelen ser colocados directamente al costado del buque sin necesidad de contenedores. Esto lo hace ineficiente para operaciones logísticas modernas que usen contenedores, ya que estos suelen gestionarse en terminales fuera del puerto y requiere términos como FCA o ZIP para un manejo más adecuado. Tenemos como ejemplo a la empresa Cargill, que es uno de los mayores exportadores de granos a nivel mundial.
Un ejemplo es cuando esta empresa entregará los granos al costado del buque en el puerto de embarque, asegurándose de que cumplan con los requisitos de exportación, mientras que el comprador se hace cargo del costo de la carga al buque y el transporte marítimo. Shell emplea este Incoterm al exportar productos químicos. Un ejemplo es desde un puerto de Houston, en Estados Unidos, donde Shell entregaría los productos en tanques o tuberías directamente al costado del buque, dejando que el comprador maneje el proceso de carga y transporte marítimo. Otra empresa es Río Tinto, usa este Incoterm para exportar mineral de hierro desde Australia hacia Asia, donde entregarían el mineral al costado del buque en el puerto de Pilbara, listo para que el comprador cargue el producto en el buque y gestione el transporte marítimo. Ahora pasamos con el Incoterm Free on Board. Es un Incoterm utilizado en el comercio internacional que define las responsabilidades del comprador y el vendedor en una transacción. Se aplica específicamente en el transporte marítimo. Dentro de las responsabilidades del vendedor tenemos entrega de las mercancías al bordo del buque. El vendedor es responsable de entregar la mercancía cargada en el buque designada por el comprador en el puerto de embarque acordado. Costos y riesgos hasta el buque. El vendedor asume todos los costos y riesgos relacionados con la mercancía hasta que ésta se encuentre a bordo del buque. Despacho aduanero de exportación. El vendedor debe realizar los trámites necesarios para el despacho aduanero en el país de origen. Responsabilidades del comprador. Selección y pago de transporte marítimo. El comprador elige el buque y paga el transporte marítimo desde el puerto de embarque. Riesgos y costos a partir de la mercancía cuando está a bordo. Una vez que la mercancía está a bordo del buque, el comprador asume todos los riesgos y costos, incluidos el transporte, seguros y los trámites de importación en el destino. Tipos de buques del transporte marítimo más utilizados. Tenemos el buque de carga general, buque de portacontenedores y buques frigoríficos. Dentro de los ejemplos tenemos a tres empresas como es Foxconn, que es una empresa de ensamblaje y exportación de productos electrónicos. También tenemos a Samsung, que exporta dispositivos desde Corea del Sur, Lenovo, que envía computadores y productos electrónicos. Estas empresas utilizan el FOB para que les permita que el comprador tenga control sobre el transporte marítimo desde puertos claves en Asia. Tenemos empresas automotrices como Caterpillar, que exporta maquinaria pesada, Toyota, que exporta vehículos desde Japón, y John Deere, que se encarga de la exportación de maquinaria agrícola. Estos utilizan el FOB para maquinaria y vehículos grandes que pueden ser enviados por barco. Ahora hablaremos del Incoterm CFR, que significa coste y flete en el puerto de destino convenido. El Incoterm CFR o Cost and Freight, por sus siglas en inglés, es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo. Significa que el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el puerto especificado por el comprador, así como de reservar y pagar el transporte de mercancías hasta el puerto de destino. El Incoterm CFR es casi idéntico al Incoterm CIF, con la única diferencia de que bajo el Incoterm CIF el seguro debe ser contratado por el vendedor, bajo el CFR, sin embargo, la contratación del seguro es opcional. Bajo este motivo, el CFR suele ser la opción preferida de aquellos casos en los que el comprador tiene la oportunidad de adquirir un seguro mejor o más económico que el vendedor. Ahora hablaremos acerca de las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm CFR. Algunas de estas son la entrega de mercancías y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, el transporte inferior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, el gasto de salidas o gastos en origen, el flete marítimo internacional. Por otro lado, tenemos las obligaciones del comprador, las cuales son el pago de las mercancías, el gasto de llegada o gasto en destinos, el pago de despacho de aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles.
Además, tenemos un seguro bajo el Incoterm CFR que nos ayuda mucho. Aunque bajo el Incoterm CFR no sea obligatoria la contratación del seguro de carga, es altamente recomendable de cualquier envío de transporte marítimo que quede asegurado. El envío puede quedar cubierto de principio a fin por una única póliza contratada por el vendedor o el comprador, o también se puede contratar dos pólizas separadas para que el comprador y el vendedor se hagan cargo de sus respectivas partes de la cadena de transporte. Así, este no es apto para la carga contenerizada. A diferencia de otros Incoterms, en el caso del CFR, la transferencia de riesgo no se produce en el mismo punto en el que se transfieren los costes. En condiciones CFR, el riesgo se transfiere cuando la mercancía son cargadas a bordo del buque en el puerto de origen. Por eso, este Incoterm debería usarse solo en aquellas situaciones en las que se tiene acceso directo al barco, como sucede en los envíos de carga a granel. En estos casos, las mercancías se cargan directamente en el buque en lugar de ser entregadas dentro de un contenedor en la terminal. Por ello, les mostramos algunas gráficas visualmente descriptivas acerca del Incoterm CFR, el cual podemos observar que tenemos al vendedor que transporta su mercancía y es llevada a las aduanas, el cual el transporte principal es el marítimo, que después es descargado y transportado hasta llegar al comprador. Algunos de los ejemplos que tenemos muy claros sobre este Incoterm son Queenie plus Nigel. Se especializa en servicios logísticos globales y ofrece soluciones bajo diferentes Incoterms, incluyendo el CFR para facilitar el comercio internacional. Trasnatur también menciona el uso del CFR en sus servicios de transporte marítimo, junto con otros Incoterms como el FOB y el CIF, según las necesidades específicas del cliente. Cabe mencionar que tenemos otras líneas navieras globales, de las cuales se destacan Evergreen Marine de Taiwán, One por sus siglas de Ocean Network Express de Japón y COSCO Shipping de China. Siguiendo con los Incoterms, hablaremos del Incoterm CIF, que significa coste, seguro y flete del puerto de destino convenido. Según los Incoterms de 2010, el Incoterm CIF, o por sus siglas en inglés Cost, Insurance and Freight, es exclusivo del transporte marítimo. Bajo el transporte de CIF, el vendedor es responsable del coste y contratación del transporte marítimo para el puerto de destino especificado por el comprador. La transferencia de riesgo en condiciones CIF tiene lugar cuando la mercancía es cargada a bordo del buque. Por ello, se recomienda cuando el vendedor tiene acceso directo al barco, como sucede en el caso de los envíos a carga a granel. Esto hace que el Incoterm CIF sea adecuado para la carga contenerizada. Ahora hablaremos acerca de las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm CIF. Algunas son la entrega de las mercancías y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, el transporte inferior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, que es algo que tiene la mayoría de los Incoterms, los gastos de salida o gastos en origen, el flete marítimo internacional y el seguro. Por su parte, las obligaciones del comprador son el pago de las mercancías, el gasto de llegada o gasto de destino, el pago de despachos en aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y o aranceles. Aquí se muestra otra gráfica visualmente descriptiva en la que podemos ver cómo es el transporte bajo el Incoterm SIF. En esta comienza por la fábrica que hace el primer envío, después para hacer el almacenaje en la mercancía y la carga. A esto se le llama costes, seguro y flete. Por otro lado tenemos la llegada que conlleva al almacenaje de mercancía, a la llegada al destino y esto llega al almacén. Esto es llamado el puerto de destino y podemos ver que está muy bien identificado. Algunos ejemplos que tenemos de empresas de servicio de logística y transitorio son Queenie plus Nigel, el cual hablamos al principio, DHL Global Forwarding de Alemania y México,
DB Schenker de Alemania, Expedition International de Estados Unidos y Danco de Dinamarca por parte de Maersk Group. Otro Incoterm muy importante es el CPT, el cual es el transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El Incoterm CPT o Carriage Pay To significa que el vendedor es responsable de entregar las mercancías en destino. A diferencia de otros Incoterms, la transferencia de riesgo en condiciones CPT se produce cuando las mercancías han sido entregadas al transportista. No obstante, el vendedor ha de encargarse del contrato de transporte de la carga desde su entrega hasta el destino final. El Incoterm CPE es versátil, es decir, puede ser usado independientemente del modo de transporte, incluso en el caso que se utilice más de un modo de transporte. Para ello, las obligaciones generales del vendedor son muy extensas y en este mencionaremos algunas. La primera es el control de calidad, medidas, peso y recuento de la mercancía, además del embalaje y etiquetado de la misma, excepto si existen condiciones especiales por el tipo de carga. Otra es entregar la mercancía del transportista contratado por el vendedor en el punto de entrega y a la hora acordada, junto con los documentos de transporte usuales o aquellos requeridos por el tipo de transacción, así como asumir los riesgos de pérdida o daños en la mercancía hasta su entrega al transportista, y asumir y encargarse de contratar el transporte hasta el destino acordado. Así como también se tienen que hacer cargo el despacho de aduanas de exportación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas e importación, entre otras. Mientras que las obligaciones generales del comprador bajo este son abandonar o abonar la cantidad indicada en el contrato de venta por la mercancía, asumir los riesgos de pérdida y daños desde el momento en el que el vendedor entregue la mercancía al transportista, hacerse cargo del despacho de aduanas de importación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas de exportación. En caso del acuerdo al respecto, notificar con suficiente antelación al vendedor de la hora de entrega y o recepción de la carga. Y por último, el comprador no está obligado a contratar un seguro. Para ello también tenemos una gráfica en el que podemos ver y podemos analizar cómo este tipo de transporte y lo que se utiliza, que va desde el vendedor hasta la aduana, con el flete internacional que llega hasta el despachante de aduana y termina con el comprador o importador. Este es un transporte pagado hasta el puerto de destino. Algunos de los ejemplos que tenemos en México con empresas de comercio y exportación son Bimbo, de alimentos y bebidas, Grupo Modelo con cervezas y bebidas, Cemex, materiales de construcción, Mave, electrodomésticos, Nemac, que es automotriz, y Metalsa, que son autopartes y chasis. El Icoterm CIP, que es el transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido, o también por sus siglas en inglés Carriage and Insurance Pay To, significa que el vendedor es responsable de la entrega de mercancías en destino, del coste de transporte internacional y del seguro. Bajo el Incoterm SIP, la experiencia o transferencia de riesgo no coincide con la transferencia de los costes. En condiciones SIP, el riesgo es transferido cuando las mercancías han sido aceptadas por la naviera, sea en la terminal o en el puerto, por lo que se recomienda el uso de este Incoterm para la carga contenerizada. El Incoterm SIP es polivalente, lo que quiere decir que puede ser usado para el transporte intermodal. Algunas de las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm SIP son la entrega de mercancías y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, el transporte interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, los gastos de salida o gastos en origen, el flete marítimo internacional y el seguro. Algunas de las obligaciones del comprador bajo el Incoterm SIP son pago de las mercancías, gasto de llegada o gasto en destino, pago de despacho en aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles.
El seguro bajo el Incoterm SIM. El Incoterm SIF es uno de los dos Incoterms junto con el Incoterm SIF en el que los seguros no son obligatorios y en ambos casos el vendedor es la parte responsable de pago y contratación del seguro. Si compras en condiciones SIF y tienes la capacidad de conseguir un seguro mejor o más económico, puedes considerar la alternativa comprar en condiciones CPT bajo el Incoterm CPT. El comprador no está obligado a contratar el seguro, por lo que puedes escoger el seguro que desees. Así, también podemos observar algunas otras dos gráficas en el que vemos cómo es el recorrido del Incoterm SIP, el cual llega a la fábrica, que es el primer envío que se lleva al tipo de transporte que utilicemos, que es el seguro pagado al puerto destino, llega al destino y este queda en almacenes. Algunos ejemplos de este Incoterm son en el sector automotriz y autopartes, General Motors de México, Volkswagen de México, Nissan México, BMW Group México. Bueno, yo les hablaré acerca del Incoterm Free Carrier, FCA. En este, pues también se le conoce como libre transportista, que estos son los términos más utilizados en proceso de exportación, ya que se considera que ambas partes, tanto vendedores como compradores, tienen igual responsabilidad. Es tarea del vendedor encargarse de que las mercancías lleguen a la empresa de transporte del comprador en la ubicación acordada, y el vendedor también debe de liquidar los costes de exportación de las mercancías. Bueno, ahora vamos con la transferencia de riesgo. Esta es cuando la mercancía ha sido entregada al transportista en el lugar convenido y cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque. Un ejemplo es si se ha acordado que el lugar de entrega de las mercancías del vendedor será en la terminal del ferrocarril, el vendedor asumirá todos los gastos que se generen por la entrega y así como los riesgos que puedan surgir hasta que el transporte se detenga en la terminal. Este término puede utilizar en cualquier medio de transporte o multimodal. Vamos con el delivered at place o entregar en el lugar. Este nos habla de que el vendedor cubre los costos y riesgos para llevar la mercancía a un lugar definido. El comprador es responsable de pagar las tarifas de importación e impuestos de importación, además de realizar la descarga del producto. Tiene como características que este se sustituyó en la actualización de 2010 al Incoterm DDU, Delivered Duty Unpaid. El vendedor y comprador deben de acordar un punto específico para la entrega. Para la descarga de la mercancía, el comprador debe definir cómo realizar la descarga y qué costo deberá ser cubierto por el mismo. Si bien la entrega es un punto especificado en el país de destino, los cargos de importación son responsabilidad del comprador. A partir de la entrega, costos y riesgos serán transferidos al importador, o sea, el comprador. La carga sí es responsabilidad del vendedor, aunque la descarga es responsabilidad del comprador. Ahora veremos qué responsabilidades tiene tanto exportador como importador. Bueno, el exportador tiene como responsabilidad la documentación, los términos de entrega y flete, la transferencia de riesgo y el despacho de aduanas. Y las del importador son los términos de entrega y de flete, al igual que el despacho de aduanas. Daré un ejemplo informal al respecto para que más o menos se entienda a qué nos referimos con este tipo de Incoterm. Bueno, como verán aquí, digamos que en este caso la que acordó el punto de encuentro fui yo, que en este caso soy la importadora del producto. Como lo verán en el mensaje, pues dice que la entrega será en la casa, aunque en este caso pues tendría que ser el importador, el exportador, perdón, para la entrega del producto. Continuando con los Incoterms, tenemos como siguiente el Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados. La principal responsabilidad corre a cargo del vendedor. Esta asume riesgos y costos asociados con el transporte, así como el pago de impuestos en el país de destino, las tarifas de exportación e importación, así como el seguro. Continuando con las características, empecemos con que el punto definido para la entrega es el país del importador, o sea, de quien lo compra, ya sea en un puerto, almacén o en cualquier otro lugar acordado por ambas partes. El vendedor o exportador debe pagar todo el proceso de envío, así como responsabilizarse por la carga, incluyendo el costo y formalidad legales, las cuales estas abordan los trámites de tarifas de exportación e importación. Finalmente, una vez que la mercancía llega al punto determinado del país del comprador, el costo y el riesgo es transferido.
Continuamos ahora con las obligaciones del importador: la carga y descarga, documentos, los términos de entrega y flete, el seguro y el despacho de aduanas. Ahora con las obligaciones del exportador, que estas son la carga y descarga, la documentación, los términos de entrega y flete, el seguro y el despacho de aduanas. O sea que tienen la misma responsabilidad y obligación, una de otra. Ahora empecemos con el ejemplo, que en este caso como mejor ejemplo puse Mercado Libre, ya que como se sabe, hay veces que los envíos son gratis. Entonces, digamos que en ese caso los gastos y demás corren por parte de Mercado Libre. En dado caso de que la mercancía sufra algún daño y demás, esa misma responsabilidad la tiene Mercado Libre. Nosotros solamente pagamos el producto. Ahora, para terminar con esta, digamos, sección de Incoterms, empecemos o terminemos con el Delivered Place Unloaded, entregado en el lugar descargado. El vendedor debe de transportar y descargar los bienes. La entrega se realiza en un lugar definido donde exista la posibilidad de realizarla, y después de ello los costos y riesgos son por parte del comprador. Tenemos como características el punto de entrega, que será en un almacén o terminal o en cualquier otro tipo de lugar donde se pueda realizar la maniobra de descarga, y no necesariamente se hace la entrega a un transportista, sino que solo se descarga en el punto y después la responsabilidad se transfiere al comprador. Como obligaciones tenemos que las obligaciones del exportador son la documentación, los términos de entrega, términos de flete y transporte, los riesgos, costos, aduanas, seguro, y finalmente los términos del importador son los términos de entrega y los costos. Por consiguiente, tenemos la tabla general de gastos del vendedor y comprador, que en este caso está dividiendo los gastos y los riesgos que corre cada uno. Y los que, como vemos ahí, están dos en especial, que es el seguro de transporte, esto es por parte del vendedor, que no son obligatorios en pagar. Y aquí finalmente es donde surge una pregunta: ¿por qué son importantes los Incoterms? Bueno, pues estos se crearon como respuesta a los problemas del comercio internacional originados por las diferentes interpretaciones de cada país sobre los acuerdos de transporte. Con esto podemos concluir que el objetivo de los Incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permita acordar los derechos y obligaciones del vendedor y comprador en las transacciones comerciales internacionales, por los que se puede utilizar en contratos de compra-venta efectuados con el extranjero. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.